Pequeño repaso, los capítulos 17 al 19 o 17 al 18, que es lo que hemos estado estudiando, vemos lo que es llamado específicamente el juicio sobre Babilonia la Grande, la gran ramera, la gran ciudad. Y descubrimos que más que un lugar geográfico es una manera de pensar, una filosofía, la cual el hombre ha seguido a través de la historia y la cual delante de Dios es una abominación. Y es una abominación porque desde su origen es una filosofía en la cual se excluye a Dios. El hombre trata de hacer todo a su manera, aun cuando lo que está haciendo va en contra, claramente en contra de los preceptos y mandamientos de Dios. Él quiere hacer lo que a él le place, e inclusive al querer acercarse a Dios, si es que se quiere acercar a Dios, se quiere acercar bajo sus propios términos, se quiere acercar como él quiere, ¿verdad? Como vimos cuando vimos la construcción de la Torre de Babel. Entonces, esta filosofía, esta manera de pensar que es simbolizada por Babilonia o la ciudad de Babilonia, es una abominación delante de Dios. Y pudimos ver cuando estábamos en el capítulo 18, en los versículos 4 y 5, lo puede leer ahí en su Biblia, cómo Dios nos llama a nosotros, que estamos vivos ahorita todavía, que tenemos la oportunidad de hacerlo, a salir de ella. Nos dice en el versículo 4 del capítulo 18, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces hace un llamado a que salgamos de esa Babilonia. Hace un llamado a que si nosotros estamos viviendo de acuerdo a los rudimentos del mundo, estamos viviendo de acuerdo a las enseñanzas del mundo y de acuerdo a las cosas que el mundo busca, que nos olvidemos de esa manera de pensar, que nos olvidemos de esa manera de vivir, porque nos está diciendo muy claramente aquí que un día van a llegar plagas sobre ella, van a llegar un castigo horrendo sobre ella, lo cual ya hemos estudiado, y todos aquellos que queden en ella, todos aquellos que participen de ella, van a sufrir esas mismas plagas, van a sufrir esos mismos castigos, porque va a llegar el día en que los pecados de esta filosofía, de esta manera de pensar, de esta gran Babilonia, van a llegar hasta el cielo en toda su plenitud, y Dios va a tener que juzgar de acuerdo a las maldades de ella. Sabemos también que esta filosofía tiene su origen en Satanás, que es Satanás el que desde el principio ha engañado al hombre, tratando de convencerlo de que no necesita a Dios para nada, ¿verdad? Ese fue precisamente lo que Satanás usó con Eva, ¿verdad? Él le dijo muy claramente que la razón por la que Dios no quería que comieran del árbol, del fruto del conocimiento del bien y del mal, era porque al comer de ese fruto iban a ser igual a Dios, y Dios no quería competencia. Así es que lo que él quería hacer era mantenerlos en la ignorancia, lo que él quería hacer era controlarlos, ¿verdad? Y es lo que vemos que el mundo de hecho dice acerca de Dios. Lo que pasa es que Dios quiere controlarnos, ¿verdad? No quiere que nos divertamos, no quiere que hagamos lo que a nosotros nos gusta hacer, no quiere que hagamos lo que a nosotros nos causa felicidad y dicha, etcétera, etcétera. Y lo único que quiere es que veamos una vida de santurrones, todos apagados, todos amargados, todos tristes todo el tiempo. Los que hemos sido cristianos por alguna cantidad de tiempo sabemos que la vida del cristiano es todo menos aburrida cuando se vive siempre buscando llevar en el corazón el gozo del Señor. Y aun cuando pasamos por tiempos difíciles, y aun cuando pasamos por persecuciones y aflicciones y podemos ser atacados por todos lados, de todas maneras encontramos gozo en el vivir de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra, porque tenemos la esperanza de precisamente lo que vamos a empezar a estudiar aquí hoy. Sí, entonces Satanás es el origen de esta manera de pensar. Recuerden, lo leímos en Isaías 14, los versículos 13 y 14, lo voy a leer solamente. Si usted quiere marcar ahí la cita, la puede leer después. Pero hablando de Satanás, hablando de Lucifer, dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto es lo que Satanás quería, esto es lo que Satanás quiere. Recuerden que va a venir a establecer su propia religión y va a demandar que todo mundo le adore, y va a sentarse él en el lugar santísimo, deshaciéndose de todo lo que pudiera llamarse Dios. Vimos entonces la destrucción de Babilonia.
Y la hemos visto, esta destrucción manifestarse de dos maneras. Primero, en el capítulo 17 vimos la destrucción de la Babilonia religiosa. Después, en el capítulo 18, vimos la destrucción de la Babilonia comercial o económica, aquella que va a regir el mundo por su sistema económico. Y ahora llegamos a lo que muchos comentaristas llaman la destrucción de la Babilonia militar, que es la gran batalla que se va a llevar a cabo entre las naciones que la bestia está juntando del lado oriente del río Éufrates para luchar contra el Cordero. Ahora debemos recordar también que la bestia o el anticristo, el dragón, va a llegar a establecer estas tres fases de su gobierno, pero las tres van a ser derribadas por Dios. Recuerden una vez más, en el capítulo 13, cuando hablamos acerca de la bestia, se nos dice en el versículo 15 que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase, estableciendo así una religión en la que todo el mundo se tiene que someter. En el versículo 16 de ese mismo capítulo 13 dice: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, ahí podemos ver claramente la Babilonia religiosa, podemos ver claramente la Babilonia comercial y podemos ver claramente cómo Satanás toma posesión de esos dos medios de gobierno y los usa para en sí y en realidad controlar a la humanidad. Para poder ver lo que la Babilonia militar es o cómo se identifica, lo primero que vamos a notar es que todo mundo, todas las naciones que nos menciona Daniel, algunas que nos menciona Ezequiel, van a reunirse juntamente con la bestia para luchar contra el Señor cuando Él descienda a la tierra, pero sabemos que Él los va a destruir y va a acabar así con la bestia y con su gobierno. Ahora, al comenzar el capítulo 19, lo primero que vamos a notar son que hay alabanzas en el cielo elevadas a Dios. Hay júbilo, hay alegría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios ha juzgado a Babilonia, ha juzgado a esa filosofía, ha juzgado a esa manera de pensar. ¿Sí? Y todos los hijos de Dios, todo el pueblo de Dios está contento, está alegre y está alabando a Dios porque Dios finalmente está cumpliendo con lo que Él dijo. De hecho, desde el capítulo 18 podemos ver que se hace un llamado a alegrarse por la caída de Babilonia. Apocalipsis 18:20 dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Alégrense, porque ya finalmente la mayor de sus enemigos, el mayor de sus enemigos, aquello que los perseguía, aquello que les afligía, aquellos que constantemente estaban tratando de arrastrarlos hacia su manera de pensar, han sido juzgados y ya no tendrán que lidiar con ello. Entonces está la alabanza por el juicio sobre Babilonia que se oye en el cielo. Y ahí es en donde comenzamos, en el versículo 1, en donde Juan escribe, inspirado por el Espíritu Santo: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya. Y note en este capítulo cuántas veces se dice aleluya. Noten en este capítulo cuántas veces se levantan esos aleluyas a Dios. Sí, aleluya quiere decir gloria o alabanzas al Señor, a Jehová. Sí, las últimas dos letras, Ya, es otra forma del nombre de Jehová. Yahvé. Sí, entonces están diciendo aleluya, alabanzas, gloria a Dios. Y luego dice: salvación y honra y gloria, poder son del Señor Dios nuestro. Noten, señalan lo que desde el principio se nos dice a través de las Escrituras, que la salvación viene de Dios, que toda la honra y la gloria son de Dios, que Dios es el que tiene todo el poder, que Dios es siempre el que ha tenido todo el poder. Cuando oramos el Padre nuestro, ¿qué decimos? Y tuyo sea el reino, el poder y la gloria, ¿verdad? Porque son de Él, eso le pertenece a Él. Satanás y el hombre se lo ha querido robar. Satanás y el hombre ha querido atribuirse a sí mismo esa gloria, ese poder, esa honra. Sí, la ciencia, el conocimiento
que, como Pablo nos dice, infla, llena de orgullo, llena de soberbia, hace que el hombre quiera creerse más que Dios. Hace que el hombre quiera recibir gloria de parte del resto de la humanidad por quién es, por cómo es, por lo que tiene, por lo que ha logrado, por lo que ha descubierto, etcétera, etcétera. Y todo eso le pertenece a Dios. Ahora, no que esto no haya sido verdad desde antes o que comience aquí, pero lo que estamos viendo que ha sucedido hasta ahorita y lo que va a seguir adelante simplemente va a confirmar lo que se ha dicho desde la antigüedad. Solo Dios es merecedor de esa honra, solo Dios es merecedor de esa gloria, solo Dios tiene un poder absoluto sobre todas las cosas, y que solo Dios, que es lo más importante que nosotros podemos notar, puede salvar. Solo Dios puede salvar. No hay nadie más que pueda salvar. Y por eso es tan importante que nos demos cuenta de eso y lleguemos a reconocerlo para poder postrarnos a sus pies y poder buscar esa gracia y ese perdón que es lo que necesitamos para ser salvos. El profeta Isaías, en Isaías 45, 21 y el versículo 21 y 22 dice: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ninguno otro fuera de mí. Note por favor lo que está diciendo aquí. No hay más Dios. Si yo lo he hecho oír desde el principio, si yo lo he dicho ya desde entonces, no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ninguno otro fuera de mí. Y luego note lo que dice el versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Yo soy Dios y no hay más. Note que dice: mirad a mí todos los términos de la tierra. La palabra de Dios nos dice que todo aquel que invoque el nombre de Jesús, ¿será qué? Será salvo. Entonces Dios aquí nos está dejando saber, o está confirmando una vez más al final de los tiempos, que lo que Él ha dicho desde el principio acerca de sí mismo es la pura verdad. No lo estaba diciendo nada más porque es un Dios fanfarrón, no lo estaba diciendo nada más porque quería asustar a la gente, no lo estaba diciendo nada más para ver si la gente caía delante de Él y se lo creía. Lo estaba diciendo porque es verdad. Y la honra y el poder y la gloria siempre han sido y serán de Él. Que Él haya dejado que el hombre haga y deshaga, que Él haya permitido que el hombre llegue hasta donde ha llegado, es simplemente por su gracia, es simplemente por su misericordia, es simplemente porque sabe que el hombre es polvo y que en cualquier momento que Él quiera, con un soplido nada más, puede deshacerlo completamente, acabar con Él. Y que no haya memoria de Él en la tierra ni en el universo. Pero Dios es compasivo y Dios es misericordioso y no quiere que nadie se pierda. Pero la honra, el poder y la gloria siempre han sido y serán de Él. En Primera de Crónicas, en el capítulo 29, los versículos 11 y 12 dice esto: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. El versículo 12 de Primera de Crónicas 29 dice: las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Reconociendo aquí en realidad el poder de Dios, reconociendo aquí en realidad que Él tiene todo en sus manos, que Él es en realidad el que está en control. Recuerden, Pablo nos dice que todas las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento son para amonestación nuestra. De tal manera que cuando vemos pasajes como estos y vemos en el Nuevo Testamento todas las promesas que Dios hace, tanto de bendición como de maldición, como de juicio, podemos creer entonces que son ciertas porque Él es ese tipo de Dios.
En el versículo 2 de Apocalipsis 19 dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Noten, por eso se está levantando alabanza al Señor, por eso se están levantando aleluyas al Señor, por eso se está adorando al Señor, porque sus juicios son verdaderos y justos. Y esta es una de las razones por la que nosotros como su pueblo debemos regocijarnos. Porque Dios es justo y sus juicios son verdaderos. Por eso en la palabra Él nos exhorta una y otra vez a que no busquemos vengarnos nosotros mismos. Por eso nos exhorta una y otra vez a que perdonemos a los que nos ofenden. Por eso nos exhorta una y otra vez a que dejemos que Él sea el que imparta juicio, porque su juicio es verdadero. Porque nuestra ira jamás va a poder traer la justicia de Dios. Tenemos que dejarlo a Él, tenemos que dejarlo en sus manos. Sí, en el capítulo 18, aquellos que seguían la corriente o filosofía de Babilonia se lamentaban por su caída. Pero aquí finalmente el pueblo de Dios puede celebrar su caída porque sabe que Dios la va a juzgar justa y rectamente. No va a ser nada más como uno juzga, no va a ser nada más como uno quiere justicia. Sí, uno juzga y quiere justicia a veces demasiado rápido y demasiado duramente para con los demás, ¿no es cierto? Nosotros queremos que todo mundo le llegue su justicia tarde o temprano. Queremos, Señor, por favor, merece toda la justicia del cielo. Y no nos damos cuenta que nosotros también éramos y somos merecedores de recibir la justa y verdadera justicia de Dios, pero por su gracia hemos sido salvos. Nosotros tenemos también que otorgar esa misma gracia. Pero por eso se cantan estos aleluyas, porque sus juicios son verdaderos y son justos. Sí, en el Salmo 9, los versículos 11 al 20, David escribe esto. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Noten, el que demanda la sangre se acordó de ellos. Aquel que está para vengar, aquel que está para hacer justicia, se acordó de los afligidos y va a hacerles justicia. Pero va a hacerles justicia a su tiempo, cuando Él lo desee, cuando el tiempo llegue, no cuando los afligidos lo quieran. No se olvidó del clamor de los afligidos. Versículo 13. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Note por favor lo que dice, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Podríamos decir nosotros, mira Señor las aflicciones que padecemos a causa de aquellos que nos aborrecen a nosotros y te aborrecen a ti. A causa de aquellos que nos aborrecen a nosotros por querer seguir tus estatutos, por querer vivir conforme a tu ley, por querer servirte, por querer hacer las cosas como tú quieres. Mira a aquellos que nos aborrecen por ello y sálvanos de esto. Sí, el Señor Jesús nos dijo muy claramente que si lo habían odiado a Él, a nosotros también nos iban a odiar. No es algo nuevo, no es algo que nos debe agarrar por sorpresa. Sí, nuestras amistades nos odian, nuestra familia nos odia. Nosotros queremos que sean salvos, queremos que se vayan al cielo, queremos que se libren del infierno, pero nos odian por ello. Sí, tú me levantas de las puertas de la muerte. Versículo 14 dice, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Versículo 15, note cómo ahora esto cambia a todas las naciones. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Entonces, todas aquellas cosas que los malos, los que son incrédulos, todas aquellas trampas, aquellos lazos que quieren tender para los creyentes, para que tropiecen y caigan, para que dejen los caminos del Señor, esos mismos lazos, esas mismas trampas son aquellas en las cuales ellos mismos van a caer un día. En el versículo 17 dice, los malos serán trasladados al Seol.
todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. De nuevo, porque no para siempre será olvidado el menesteroso. El necesitado, el que necesita la ayuda de Dios, el que necesita el auxilio de Dios, no va a ser olvidado para siempre, no va a ser dejado solo para siempre. Va a llegar el día en el que el Señor se va a levantar y va a aplastar al hombre incrédulo, va a aplastar a los que se olvidan de Dios, va a aplastar a aquellos que Dios es lo más lejos que puede, está lo más lejos que puede estar de su mente, que lo buscan nada más cuando necesitan algo de Él, que lo buscan nada más cuando quieren ser sanados, que lo buscan nada más cuando quieren ser prosperados, que lo buscan nada más cuando tienen un problema del cual quieren que Dios los saque, pero cuando salen de ese problema se olvidan de Dios, se olvidan de las misericordias de Dios, se olvidan de la bondad de Dios. Un día Dios va a descender sobre ellos con gran juicio, con gran juicio. Y lo digo con tristeza en mi corazón, porque yo sé lo horrendo que eso va a ser, porque lo veo en las Escrituras. Y quisiera estar seguro de que nadie que yo conozco, que nadie a quien yo amo, que nadie que sea parte de mi familia tenga que pasar por ese tipo de cosas. En Romanos capítulo 2, los versículos 5 al 11, note lo que dice Pablo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Noten, no es porque Dios es malo, no es porque Dios no quiera salvar, no es porque Dios no pueda salvar, es por la dureza de corazón, de un corazón no arrepentido. Y un corazón no arrepentido lo único que hace al vivir en ese estado es atesorar para sí mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios, ni en la salvación, ni en la gracia, ni en su bondad y su misericordia, así como no hay acepción de personas para Dios en cuanto a juicio, en cuanto a justicia, en cuanto a castigo. Dios es un Dios parejo. Dios es un Dios parejo. Y tenemos nosotros que darnos cuenta de ello, porque Dios no va a dejar pasar ni un solo pecado. Sí. Van a tener que pasar por este castigo, van a tener que sufrir esta justicia. ¿Por qué? Por esa dureza de corazón. Pero no nomás va a ser por la dureza de corazón, sino que también van a sufrir todo eso, porque van a haber menospreciado, como nos dice el versículo 4 del capítulo 5 de Romanos, van a haber menospreciado las riquezas de la benignidad, la paciencia y longanimidad de Dios, y van a haber ignorado que su benignidad es lo que debería haberlos llevado al arrepentimiento. Y eso es lo que nos debería de llevar a nosotros al arrepentimiento. El ver que a veces tropezamos y caemos y Dios no nos aplasta como si fuéramos hormigas. Al darnos cuenta de la bondad que Él tiene para con nosotros, debería llevarnos a arrepentirnos del pecado que acabamos de cometer contra Él. Pero lo que sucede es que a veces la gente piensa, bueno, pues acabo de pecar y Dios no hizo nada, ¿verdad? Como Adán y Eva no nos morimos, ¿verdad? Entonces ha de querer decir que Dios no le importa lo que estoy haciendo. Ha de querer decir que Dios no ve lo que estoy haciendo como algo tan malo como me han querido pensar que es. Pero no debemos aprovecharnos de esa benignidad, no debemos despreciar esa benignidad. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y no debemos de decir, bueno, pues si Dios no me ha castigado, si Dios no ha hecho nada, a pesar de lo que estoy haciendo, quiere decir que no le importa.
No, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, no es eso. Es que Dios es paciente, ¿sí? Dios es paciente, pero la gente piensa que porque Dios ha mostrado esa paciencia y esa benignidad, no le importa lo que están haciendo. No es eso. Va a llegar el día en que se van a dar cuenta lo importante que era para Dios. Y entonces va a ser demasiado tarde. Porque cuando menos piensen, va a llegar ese día y ya no va a haber nada que vayan a poder hacer para evitar las consecuencias de su manera de vivir. Note lo que ha hecho también el Señor: ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Esta es otra razón por la cual los santos son llamados a alegrarse en Apocalipsis 18:20. El justo juicio de Dios va a caer sobre aquellos que los atribulaban a ellos. El justo juicio de Dios va a caer sobre aquellos que nos atribulan a nosotros, una vez más. El justo juicio de Dios va a caer sobre aquellos que nos causan aflicciones, que nos causan dolor, que nos causan penas, que nos quieren hacer tropezar y caer para no seguir en el camino de Dios. Pablo les escribe a los tesalonicenses en 2 de Tesalonicenses 1, comenzando con el versículo 3, y les dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La iglesia de Tesalónica estaba sufriendo grandes persecuciones, estaba sufriendo grandes tribulaciones, y Pablo les está diciendo: miren, nosotros nos gloriamos de ustedes, hacemos alarde de ustedes, porque se nos habla acerca de la paciencia que han tenido, se nos habla acerca de la fe que han tenido a pesar de lo que están sufriendo. En el versículo 5 dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Noten, estaban padeciendo por el reino de Dios. Estaban padeciendo por seguir las enseñanzas de Dios. Estaban padeciendo porque querían ser fieles a Dios. Versículo 6 dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder. Noten lo que está diciendo Pablo aquí: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, note, daros reposos con nosotros. ¿Cuándo? Cuando ustedes lo pidan, cuando ustedes lo quieran, a la hora que digan en el nombre de Cristo, a la hora que lo declaren, a la hora que digan abracadabra, a la hora que digan la palabra mágica, a la hora que digan por favor, a la hora. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Va a ser entonces. Va a ser entonces. Por eso anhelamos ese día. Esas cosas, cuando se manifiestan, cuando se dicen esas cosas en la palabra de Dios, esas son las cosas que nos deben hacer anhelar porque ese día llegue. Esas son las cosas que deben poner hambre y sed en nuestro corazón de que ese día se lleve a cabo cuanto antes. Eso. Saber que va a ser cuando Él se manifieste en el cielo con los ángeles de su poder, cuando Él finalmente nos lleve con Él. Ahí va a ser cuando nuestro consuelo en realidad va a llegar, y ese es el consuelo que debemos buscar. La gente que busca consuelo aquí en la tierra va a obtener consuelo, pero va a ser un consuelo temporal. ¿Sabe por qué? Porque inmediatamente después de que salgamos de la prueba, que Dios nos ayude a salir de la prueba en la que estamos, ¿sabe qué va a suceder dentro de poco tiempo? Que vamos a entrar en otra prueba, porque vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo en el cual todo está en contra de nosotros. Satanás, el mundo, nuestra carne, el pecado, todo está en contra de nosotros. Note lo que dice en el versículo 8: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Noten, van a quedar excluidos, van a quedar fuera. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes.
del que nos habla nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. Por eso es imperativo que les avisemos, que les digamos, que les advirtamos de la ira venidera. En el versículo 3 de Apocalipsis 19 dice: otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella, note, que iba a ser castigado en llama de fuego, nos dice Pablo en 2 de Tesalonicenses. Aquí nos dice: y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Versículo 6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, una vez más, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Él es el que reina. Él tiene el poder, Él tiene la gloria, Él recibe toda la honra. Él es el que está en control. Y aquí, en el principio del capítulo 19, vemos esta gran multitud que está alabándole, glorificándole, que está cantando aleluyas, que está dando voces de amén y de gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho. De nuevo, no quiere decir que desde este momento es cuando Él empieza a reinar, sino que simplemente se está confirmando en el cielo. Eso es lo que quiere decir amén. Sí, amén no se usa como nosotros lo usamos al final de la oración. El amén, cuando decimos amén, quiere decir: sí, Señor, así sea. Como se ha dicho, así sea. Como se ha prometido, así sea. Como tú has escrito en tu palabra, así se haga y se cumpla. Y ahora vemos en el tiempo final que esto es precisamente lo que Él está haciendo. No es que en este momento vaya a comenzar a reinar. Él siempre ha reinado, pero lo que vemos aquí simplemente confirma ese reinado, porque Él es el Todopoderoso y Él es el que reina. ¿Sí? El rey Josafat, en uno de los pasajes que más me encantan de la palabra, si usted puede leerlo, es Crónicas capítulo 20. El rey Josafat, cuando Moab y Amón iban a venir a pelear contra Judá, levantó una oración al Señor. Y en el versículo 6 del capítulo 20 de segunda de Crónicas, dijo Josafat estas palabras. Segunda de Crónicas 26 dice: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Reconociendo Josafat el poder de Dios, sabiendo que no hay fuerza humana que pueda resistir ese poder, que si Dios hace parecer que lo estamos venciendo de nuevo, es únicamente porque sabe que somos polvo. Sí, es como yo cuando me agarro jugando a las vencidas con mi hijo. ¿Sí? Yo sé que no me va a ganar, no me va a ganar. Pero a veces lo dejo como que me está ganando y le gano inmediatamente. Eso es lo mismo que pudiera hacer Dios con el hombre en cualquier momento. Pero está siendo paciente, está teniendo compasión para con el hombre, para que no vaya a tener que sufrir ese castigo del cual estábamos leyendo en Apocalipsis. En Isaías 43:13 dice: aún antes que hubiera día, yo era. Dios hablando aquí. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿Quién lo estorbará? Una vez que Dios se propone que va a hacer algo, una vez que Dios dice hasta aquí, una vez que Dios dice no más, créame, va a ser no más. Ya no va a haber para dónde hacerse. Ya dio la última palabra, ya se tocó la trompeta, ya no va a haber manera de echar marcha atrás. Se acabó el tiempo, se acabó la compasión, se acabó la gracia y viene el juicio. Y para terminar aquí esta noche, hablando de este rey, de su poder, el Salmo 24, los versículos 7 al 10 dicen lo siguiente: alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es?
este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en la batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Y luego dice la palabra Selah, que quiere decir mediten en esto. Mediten en estas palabras. Mediten, Él es el Rey, Él es todopoderoso, Él es el único que puede salvar. Y ahorita es el tiempo de salvación. Hoy es el día en el que todavía podemos venir a Él con un corazón contrito y humillado, a arrepentirnos delante de Él, a pedirle que tenga compasión de nosotros, que muestre su misericordia una vez más y que nos dé la oportunidad de arrepentirnos y volvernos de nuestros malos caminos y buscar su rostro para ser sanados de nuestra maldad. El Señor viene. Estamos en el capítulo 19 del Apocalipsis. Nos quedan 3 capítulos y medio más o menos por terminarlo. ¿Qué tal si el Señor viene antes de terminar el libro de Apocalipsis? Debemos de buscar estar preparados siempre, porque puede ser hoy. Puede ser hoy. Y yo sé que me oyen decirlo, puede ser hoy, y todavía no llega. ¿Saben qué? Dios está teniendo paciencia. Dios está teniendo paciencia. ¿Cuántos de nuestros seres amados se quedarían si tocara la trompeta del arcángel hoy? Quizás nuestros hijos, quizás nuestros padres, quizás nuestros cónyuges, alguien. Entonces sí, deseamos que Él venga, deseamos que esto tenga su cumplimiento, pero también debemos desear que nuestros seres amados lleguen a ese conocimiento de la gracia de Dios y puedan salvarse de esa ira que va a ser, no nos podemos ni imaginar lo que va a ser, para que Dios no tenga que castigarlos juntamente con esta Babilonia de la que hemos estado hablando. Muy bien, es todo por hoy. La semana que entra vamos a hablar acerca de las bodas del Cordero. Y vamos a ver qué es lo que esto significa y cómo es que esto va a tener su parte dentro de todo el Apocalipsis. Y créame, es muy emocionante lo que vamos a ver. Así es que vamos a orar, nos vamos a despedir, vamos a ir a tomarnos un cafecito allá afuera, platicar. Cualquier pregunta que tengan, si necesitan oración o cualquier cosa, por favor no dejen de pasar al frente para orar por ustedes y tratar de contestarles su pregunta. Oremos. Padre Celestial, bendecimos tu nombre por el darnos una vez más, Señor, la oportunidad de estudiar tu palabra. Te damos gracias porque una vez más, Señor, nos revelas que tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres ese Rey de gloria del cual hemos leído, del cual hemos cantado, y te damos gracias, Señor, que nosotros podemos llamarnos tu pueblo. Te pedimos, Señor, por cada persona aquí presente, y te rogamos, oh Dios, que aun cuando nuestro corazón anhela que la trompeta toque esta misma noche, y tú desciendas en las nubes y nos llames a tu lado para estar así para siempre contigo, nuestro corazón, Señor, desea más, que esas personas que amamos, que esas personas que todavía no han entregado su vida a ti, lo hagan, Señor, cuanto antes, para que ese día no los vaya a sorprender como ladrón en la noche. Y si hay alguien entre nosotros que desea hacer eso, ¿sabe qué? No hay necesidad de levantar la mano, no hay necesidad de ponerse de pie, no hay necesidad de pasar al frente. Lo único que hay necesidad es de tener un corazón contrito y humillado y decir: Dios, aquí estoy. Escucho tu espíritu llamarme y quiero en este día pedir perdón por mis pecados, acercarme a ti y servirte de todo corazón de hoy en adelante. Y Él lo va a escuchar. Y después cuéntenos qué es lo que el Señor ha hecho con usted después de haberle entregado su vida. Y no solamente a nosotros, sino a todos los demás. Padre, sé con nosotros en esta tarde, en esta noche. Bendice nuestras conversaciones y nuestros alimentos, Señor. Y ayúdanos a volver la semana entrante a seguir estudiando acerca de la gloriosa venida de nuestro Señor a la tierra. Y nosotros juntamente con Él, en caballos blancos. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron: amén y amén. Dios les bendiga y nos vemos la semana entrante. Bye bye.